Bienvenidos un día Moon S a nuestro canal, el lugar donde las exclusivas y los salseos Moon S jugosos del mundo del espectáculo se desvelan antes que en ningún otro sitio. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy. Hoy, prepárense porque lo que les traigo es de infarto. De esos bombazos que hacen temblar los cimientos de la farándula. ¿Cómo lo oyen? Hoy vamos a hablar de redoble de tambores. Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Juntos otra vez? ¿Es posible? ¿Hay esperanzas para los fans de Almohadilla Candem? Agárrense fuerte a sus asientos porque la historia que les voy a contar es llena de giros inesperados, fuentes anu superíndice 3 ni más y muchísima especulación superíndice 3n. Antes de empezar, quiero recordarles que si son tan fans del chismorreo como yo, no se olviden de darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita. Asu no se perderán ni una sola de nuestras exclusivas. Y ahora sin mood S dilación superíndice 3n, vamos al grano. Como todos sabemos, Demet Özdemir y Can Yaman fueron la pareja del momento. Su química en la pantalla era innegable, y su relación superíndice 3n, al menos en su momento, encandiló superíndice 3 a millones de personas en todo el mundo. Desde su explosivo encuentro en Erkenci Quay, se convirtieron en un fenómeno superíndice 3 meno global. Cada mirada, cada sonrisa, cada interacción superíndice 3n era analizada al milímetro por sus fans, que son más menos aban con ver su amor traspasar la pantalla. La serie un CU superíndice 3 del perfecto de comedia romántica, paisajes turcos de ensueu más menos y dos protagonistas con un magnetismo innegable, catapultó superíndice 3 a ambos actores al estrellato internacional. Sus personajes Sanem Aydin y Candivit se grabaron a fuego en el corazón superíndice 3n de los espectadores, que no podían resistirse a su encanto y a su tormentosa historia de amor. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la magia no duró superíndice 3 para siempre. De repente los rumores de tensión superíndice 3n empezaron a circular. Declaraciones ambiguas, silencios sospechosos y finalmente la confirmación superíndice 3n de su separación superíndice 3n. Un mazazo para los Candem lovers. El final de su relación superíndice 3n fue un drama en sí mismo, alimentado por la especulación superíndice 3n mediática y las teorías conspirativas de los fans. Se habló superíndice 3 de diferencias irreconciliables, de celos profesionales, de presiones externas, e incluso de la injerencia de sus respectivos representantes. Lo cierto es que de la noche a la más menos ana, el cuento de hadas se desvaneció superíndice 3, dejando tras de su un reguero de corazones rotos y una legión superíndice 3n de seguidores desconsolados. Desde entonces, ambos han seguido caminos separados. Can Yaman se mudó superíndice 3 a Italia, donde ha continuado cosechando con diéresis copyright hitos en la televisión superíndice 3n y el cine. Demet Özdemir por su parte ha permanecido en Turquía, protagonizando exitosas series y películas. Ambos han intentado con mayor o menor con diéresis copyright cito, rehacer sus vidas sentimentales. Can se ha convertido en un rostro habitual de la televisión superíndice 3n italiana, participando en proyectos ambiciosos y demostrando su versatilidad como actor. Su imagen Moon S madura y sofisticada ha conquistado al público europeo, que lo ve como un símbolo de la masculinidad mediterránea. Demet, por su lado, se ha consolidado como una de las actrices Moon S cotizadas de Turquía, encadenando proyectos televisivos y cinematográficos de gran envergadura. Su talento y su carisma la han convertido en una estrella indiscutible, capaz de cautivar al público con su naturalidad y su entrega. Sin embargo, a pesar de sus logros profesionales, ambos han tenido dificultades para encontrar la estabilidad en el terreno amoroso, lo que ha alimentado a Moon S el anhelo de sus fans por una posible reconciliación superíndice 3n. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. En las últimas semanas han empezado a surgir rumores, susurros, casi leyendas urbanas, sobre un posible reencuentro secreto entre Demet y Can. Lo han oído bien. Un reencuentro que habrá tenido lugar lejos de los focos, de las maras, de las miradas indiscretas. La idea de un reencuentro entre Demet y Can ha estado latente en el imaginario colectivo de sus fans desde el mismo momento de su separación superíndice 3n. A pesar del tiempo transcurrido y de sus respectivas vidas sentimentales, el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria de quienes se enamoraron de su química en la pantalla. Y ahora a esos rumores, hasta hace poco parecían pura fantasía, han empezado a tomar forma,
gracias a las informaciones que nos llegan desde diferentes fuentes. ¿De dónde superíndice 3 deviene esta información superíndice 3n? Pues bien, como siempre, tenemos nuestras fuentes. Una fuente muy cercana a Demet, que prefiere permanecer en el anonimato, nos ha asegurado que la actriz y Khan han estado en contacto en las últimas semanas. Al parecer, han retomado la comunicación superíndice 3n después copyright ese de un largo periodo de silencio. Esta fuente, que ha demostrado ser fiable en el pasado, nos cuenta que Demet y Khan han intercambiado mensajes y llamadas teléfono superíndice 3 nicas en las últimas semanas. Al parecer, el motivo inicial de este acercamiento ha sido puramente profesional, relacionado con un posible proyecto conjunto. Sin embargo, las conversaciones han derivado rápidamente hacia terrenos personales, reavivando viejos recuerdos y sentimientos. Pero eso no es todo. Otra fuente, esta vez vinculada a la producción superíndice 3n de una nueva serie en la que Demet estuvo trabajando, nos ha revelado que Khan Yaman ha visitado a Demet en el set de rodaje. Imagúnense la escena. Demet, concentrada en su papel, y de repente, Khan aparece por sorpresa. Esta información superíndice 3n, de ser cierta, será una prueba irrefutable de que entre Demet y Khan hay algo más que una simple amistad. La posibilidad de que Khan haya viajado expresamente desde Italia para visitar a Demet en el set de rodaje de su nueva serie ha desatado la euforia entre los fans, que ven en este gesto una clara señal más menos al de que el amor aún sigue vivo. Por supuesto, de momento no hay fotos ni vídeos que confirmen este encuentro. Pero como bien saben, en este mundo, donde hay humo, suele haber fuego. Y el hecho de que varias fuentes independientes coincidan en ser más menos alar que ha habido contacto entre Demet y Khan, nos hace pensar que algo se estuvo cociendo. La falta de pruebas visuales no es un obstáculo para nosotras, las chismosas profesionales. Sabemos que en el mundo del espectáculo, las cosas importantes suelen ocurrir en secreto, lejos de los focos y las maras. Y el hecho de que varias fuentes, cada una desde su propio punto de vista, confirmen la existencia de un contacto entre Demet y Khan, es un indicio que suficiente para alimentar nuestras especulaciones. Ahora bien, ¿qué copyright significa este reencuentro? ¿Es una simple amistad que resurge de las cenizas? ¿O hay algo más? ¿Hay posibilidades de que Demet y Khan vuelvan a estar juntos? Estas son las preguntas que nos hacemos todos los que seguimos de cerca la historia de Demet y Khan. ¿Es posible que después copyright ese de tanto tiempo separados, el amor haya vuelto a florecer entre ellos? ¿Han superado las diferencias que los llevaron a la ruptura? ¿Estuvieron dispuestos a dar una segunda oportunidad a su relación superíndice 3n? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación superíndice 3n. Y como buenas chismosas, nosotras amamos especular. Si analizamos la situación superíndice 3n froamente, hay varios factores que podrán jugar a favor de una reconciliación superíndice 3n. En primer lugar, la química entre ellos es innegable. Incluso a día de hoy, cuando vemos vídeos de Erkenci Kwai, sentimos esa electricidad, esa conexión superíndice 3n especial que existió entre ellos. Y la química, amigas mías, es algo que no se puede fingir. La química entre Demet y Khan era palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su complicidad, su sentido del humor compartido, su capacidad para entenderse con una simple mirada, eran evidentes para todos los que los rodeaban. Y esa química, que es un ingrediente fundamental en cualquier relación superíndice 3n amorosa, sigue estando presente en el recuerdo de sus fans. En segundo lugar, ambos han madurado mucho en los últimos aún más menos os. Han aprendido de sus errores, han superado obstáculos, y han evolucionado como personas. Quizás ahora, con una perspectiva diferente, podrán construir una relación superíndice 3n su superíndice 3 lida y duradera. Los aún más menos os que han transcurrido desde su separación superíndice 3n han servido para que ambos actores maduren y crezcan como personas. Han enfrentado nuevos desafíos profesionales, han superado obstáculos personales, y han aprendido valiosas lecciones sobre la vida y el amor. Es posible que ahora, con una perspectiva madura y reflexiva, tu copyright en una mejor posición superíndice 3n para construir una relación superíndice 3n su superíndice 3 lida y duradera, basada en el respeto, la confianza y la comprensión superíndice 3n mutua. En tercer lugar, el tiempo lo cura todo. El tiempo, como dice el dicho, es el mejor doctor.
Y después copyright S de un tiempo separados, es posible que hayan echado de menos lo que tenuan, y que es tu copyright N dispuestos a dar una segunda oportunidad al amor. El tiempo es un factor clave en cualquier proceso de reconciliación superíndice 3N. El tiempo permite que las heridas cicatricen, que los resentimientos se desvanezcan, y que los recuerdos se endulcen. Es posible que Demet y Can hayan necesitado este tiempo separados para reflexionar sobre su relación superíndice 3N, para valorar lo que tenuan, y para darse cuenta de que a pesar de las dificultades, el amor que sentúan el uno por el otro era algo especial y único. Pero también copyright N hay factores que podrán dificultar una reconciliación superíndice 3N. En primer lugar, ambos tienen agendas muy apretadas. Can Yaman vive en Italia, mientras que Demet Özdemir reside en Turquía. La distancia podrá ser un obstáculo difícil de superar. La distancia es un factor que puede complicar cualquier relación superíndice 3N, especialmente en el mundo del espectáculo, donde los compromisos profesionales suelen obligar a los actores a viajar constantemente. La diferencia de paus de residencia entre Demet y Can podrá ser un obstáculo difícil de superar, a menos que ambos tu copyright N dispuestos a hacer sacrificios y a priorizar su relación superíndice 3N por encima de sus carreras. En segundo lugar, ambos han tenido relaciones sentimentales después copyright S de su separación superíndice 3N. Y aunque esas relaciones no hayan funcionado, es posible que aún existan heridas sin cicatrizar o resentimientos del pasado. Las relaciones sentimentales que ambos han tenido después copyright S de su separación superíndice 3N pueden haber dejado heridas sin cicatrizar o resentimientos del pasado que dificulten una reconciliación superíndice 3N. Es importante que ambos sean honestos consigo mismos y con el otro, y que aborden estos temas con madurez y empatia, para evitar que los fantasmas del pasado vuelvan a sabotear su relación superíndice 3N. En tercer lugar, la presión superíndice 3N medio tica. Demet y Can son dos de las figuras muy populares de Turquía, y su relación superíndice 3N siempre ha estado bajo el escrutinio público. Si decidieran volver a estar juntos, tendrán que lidiar con una enorme presión superíndice 3N, lo que podrá afectar negativamente a su relación superíndice 3N. La presión superíndice 3N medio urtica es un factor que puede afectar negativamente a cualquier relación superíndice 3N, especialmente en el caso de las celebridades, que ven su vida privada expuesta al escrutinio público. Si Demet y Can decidieran volver a estar juntos, tendrán que lidiar con una enorme presión superíndice 3N por parte de los medios de comunicación superíndice 3N y de sus fans, lo que podrá generar copyright S y tensión superíndice 3N en su relación superíndice 3N. En definitiva, el futuro de Demet y Can es incierto. No sabemos si volverán a estar juntos, o si su reencuentro se quedará en una simple amistad. Lo que sabemos es que su historia sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. Y nosotras, como buenas chismosas, estaremos aquí para contárselo todo. Y ahora, quiero saber vuestra opinión superíndice 3N. ¿Creo copyright is que Demet y Can deberán darse una segunda oportunidad? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me muero de ganas de saber lo que pensáis. Bueno, mis queridos chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este salseo tanto como yo. Recuerden que toda la información superíndice 3N que les he dado es, por el momento, un rumor. Tendremos que esperar para ver si se confirma o no. Pero una cosa es segura, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman aún tiene muchos capítulos por escribir. En resumen, hoy hemos hablado del posible reencuentro secreto entre Demet Özdemir y Can Yaman, de los rumores que circulan sobre un posible regreso, y de los factores que podrán jugar a favor o en contra de una reconciliación superíndice 3N. Una historia llena de intriga, pasión superíndice 3N y muchísima especulación superíndice 3N. Muchas gracias por estar aquí un día muy dese. Espero que les haya gustado el vídeo. No olviden dejarme sus comentarios con sus opiniones y teorías sobre el tema. Me encanta leerlos. Y antes de despedirme quiero recordarles que la opinión superíndice 3N de ustedes es lo muy importante para mí. ¿Copyright les pareció superíndice 3 el vídeo? ¿Les gustaría que hiciera copyright Ramos ese vídeo sobre este tema? Sus comentarios son vitales para que podamos seguir creando contenido que les encante. Y ahora me despido.
No se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Muchos besos. Y a seguir chismorreando.